Helen Matthew bajó del avión sintiendo el peso de toda una vida de trabajo sobre sus hombros. Después de décadas dedicadas a la pediatría, finalmente estaba jubilada. El viaje a Miami debía ser un respiro, un momento para relajarse y estar con la familia. Ella había soñado con esto en los últimos meses. Largas caminatas por la playa, juegos con Sophie y tal vez hasta una cena tranquila con David, algo que hacía años que no sucedía. Sin embargo, tan pronto como entró en la casa de playa alquilada, se dio cuenta de que había algo extraño en el ambiente. El olor de las velas aromáticas se mezclaba con el perfume exagerado de Rachel, quien la recibió con una sonrisa ensayada. La mesa del comedor estaba perfectamente arreglada, cada detalle impecable, como si hubiera salido de una revista. Helen sonrió educadamente, pero su instinto le decía que, detrás de esa fachada de perfección, algo estaba fuera de lugar. Rachel hablaba animadamente sobre la decoración y los patrocinadores que habían ayudado a organizar la cena perfecta. Sus ojos brillaban al mencionar las fotos que iba a tomar para su perfil en Instagram, pero algo en la forma en que sostenía a Sophie llamó la atención de Helen. La niña de 5 años estaba encogida, con la mirada baja, apretando un pequeño trozo de tela entre los dedos, una señal clara de ansiedad. Cuando Helen se agachó para abrazarla, sintió la rigidez en el cuerpecito de la nieta. «Hola, mi querida. ¿Cuánto te he extrañado, abuela?», intentó decir, pero Sophie solo asintió y se escondió detrás de la madre. Helen intercambió una mirada rápida con David, esperando que él lo hubiera notado, pero su hijo ya estaba de vuelta en el celular, tecleando frenéticamente. Helen se acomodó en el sofá de la sala mientras observaba a Rachel posar para una foto junto a la mesa puesta. Sophie estaba al lado de la madre, pero con una mirada distante. El vestido color lavanda que llevaba combinaba perfectamente con la estética cuidadosamente planeada por Rachel, pero Helen notó un detalle que probablemente habría pasado desapercibido para cualquier otra persona. Las pequeñas uñas de la nieta estaban mordidas hasta la carne. Su corazón se apretó. Durante años, como pediatra, había aprendido a leer las señales silenciosas de los niños, y esa era una de ellas. Discretamente, llamó a Sophie para que se sentara a su lado. «¿Estás emocionada por mañana?», preguntó, tratando de sonar ligera. Sophie solo asintió, pero Helen notó que la niña evitaba el contacto visual. Antes de que pudiera preguntar algo más, Rachel se acercó con un tono de voz dulce, pero firme. «Sophie, querida, ponte de pie bien derechita, ¿vale? Necesitamos tomar una foto preciosa para que la abuela vea lo feliz que estás». La niña obedeció de inmediato, colocando las manos detrás, como si estuviera tratando de ocultar algo. Helen miró a David, esperando que él dijera algo, pero él solo sonrió de reojo, sin despegar la vista del celular. Más tarde, mientras caminaba por el patio, Helen reflexionaba sobre lo que acababa de presenciar. Rachel siempre había sido intensa, perfeccionista, pero aquello parecía algo más. La forma en que Sophie se comportaba, silenciosa, alerta, siempre buscando aprobación, era preocupante. Decidió que necesitaba observar más antes de sacar conclusiones precipitadas. Aquella noche, después de que todos se durmieran, pasó por el cuarto de Sophie y encontró la puerta entreabierta. La niña dormía encogida, sosteniendo un pequeño cobertor ya desgastado. Las luces del pasillo revelaron algo que Helen no había notado antes. Leves sombras bajo los ojos de Sophie, un cansancio que no debería existir en una niña tan pequeña. Un apretón familiar se apoderó del pecho de Helen. No era solo cansancio, algo estaba mal. A la mañana siguiente, Helen se despertó temprano y bajó a la cocina, esperando encontrar a Sophie ya despierta. Sin embargo, la casa estaba silenciosa, salvo por el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. Al acercarse a la sala, encontró a Rachel sentada en la mesa, editando fotos en el celular. «Buenos días», dijo Helen, tratando de sonar casual. Rachel sonrió, pero no levantó la vista de la pantalla. «¿Sophie aún está durmiendo?», preguntó. «Sí, tuvo un día largo ayer. Necesito que esté bien para las fotos de esta tarde». Helen respiró hondo. «Quizás necesite descansar un poco más. Ya sabes, los niños pequeños». Rachel interrumpió sin levantar la cabeza. «Ah, Helen, ya sabes cómo es. La rutina es esencial. Ella necesita aprender disciplina». El tono de voz era calmado, pero cargado de impaciencia. Helen sintió un creciente desasosiego. No era la primera vez que escuchaba ese discurso, pero ahora, con Sophie involucrada,
Todo parecía más serio. Poco después, Sofía apareció en la sala, bostezando, arrastrando los pies por el suelo de madera. Su cabello despeinado y sus ojos pesados confirmaban lo que Helen sospechaba. La niña no había dormido bien. Antes de que pudiera acercarse, Rachel ya estaba a su lado, arreglando su vestido y alisando los cabellos sueltos. «Vamos a tomar café, querida. Luego tenemos un día lleno», dijo, con voz dulce pero controladora. Sophie solo asintió. Helen observó mientras la niña se sentaba a la mesa y tomaba una rebanada de pan, mordisqueándola lentamente, sin interés por la comida. «¿Dormiste bien, mi amor?», preguntó Helen. Sophie dudó por un segundo. Luego lanzó una mirada rápida a la madre antes de responder. Sí, Helen no le creyó, pero allí, frente a Rachel, era evidente que Sophie diría cualquier cosa para evitar problemas. El día transcurrió con un ritmo extraño, como si todo estuviera siendo ensayado para parecer perfecto. Rachel pasó buena parte de la mañana organizando el escenario para las fotos que quería tomar con Sophie, eligiendo ropa y probando ángulos. Helen trató de ignorar la inquietud que sentía, pero cada pequeño detalle la incomodaba. Cuando finalmente llegaron a la playa, la escena parecía sacada de un catálogo de viajes. El mar azul al fondo, el sol dorado reflejándose en las olas, Sophie vestida con un pequeño bañador blanco, combinando con la impecable salida de playa de Rachel. Sin embargo, mientras la madre sonreía para la cámara, Sophie mantenía una expresión rígida, el cuerpo tenso. Helen se percató cuando la niña encogió los dedos de los pies al tocar la arena húmeda, alejándose sutilmente del agua. «Ve un poco más al frente, Sophie», indicó Rachel, sin notar la vacilación de la hija. La niña obedeció, pero sus ojos estaban fijos en el mar, el rostro pálido. Helen cruzó los brazos, con el malestar creciendo dentro de ella. Entonces llegó el momento que hizo latir su corazón con fuerza. Rachel, animada por la luz perfecta para la foto, insistió en que Sophie entrara al agua. «Vamos, querida, solo un poquito. Va a quedar precioso», dijo, señalando las olas poco profundas. Sophie dio un paso vacilante, luego otro, pero antes de tocar el agua, se detuvo. «No quiero, mami», dijo en un hilo de voz. Helen sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado. Rachel soltó un suspiro frustrado y se agachó al lado de la hija, sujetándola por los hombros. «Sophie, no es nada. Tienes que dejar de ser tan miedosa. Mira qué calma tiene el agua». La voz de Rachel seguía siendo dulce, pero había una frialdad firme detrás de sus palabras. Helen dio un paso adelante, dispuesta a intervenir, pero dudó. Sophie miró a la abuela por un breve instante, como si pidiera ayuda sin palabras. Su labio inferior temblaba, y aún a la distancia, Helen vio sus pequeños dedos apretar fuertemente la tela de la salida de playa. Helen no esperó más. Con pasos firmes, se acercó y posó suavemente la mano en el hombro de la nieta. «Si ella no quiere entrar, no hace falta», dijo, mirando directamente a Rachel. El silencio entre las dos mujeres se llenó de tensión. Rachel parpadeó, sorprendida por la interferencia, y por un momento pareció insegura sobre cómo reaccionar. «Helen, es solo agua. Estoy enseñándole a mi hija a ser valiente», dijo, forzando una sonrisa. Helen mantuvo la mirada. «No se aprende el valor obligando a alguien a hacer algo que le aterroriza». Rachel soltó una risa sin humor y cruzó los brazos. «No puede crecer con miedo a todo». Sophie permaneció inmóvil, con la mirada baja, esperando la decisión final como si no tuviera control sobre su propio cuerpo. Helen se agachó y tomó la pequeña mano de la nieta. «¿Quieres quedarte conmigo en la arena?», preguntó suavemente. Sophie asintió tan rápido que su barbilla tembló. Sin decir más, Helen la atrajo para acercarla, sintiendo el cuerpecito aún tenso. Rachel soltó un suspiro audible y volvió a tomar el celular, tecleando algo con fuerza. El ambiente se volvió extraño después de eso. Rachel no dijo nada más por el resto de la mañana, y, al regresar a casa, se encerró en su habitación bajo la justificación de que estaba editando las fotos. David, que llegó más tarde, notó el silencio, pero no preguntó. Por otro lado, Helen sintió que la tensión se había instalado definitivamente. Sophie pasó la tarde junto a la abuela, sentada en el sofá, viendo un dibujo animado sin prestar mucha atención. La niña estaba demasiado callada. Helen esperó hasta que Rachel estuviera distraída para susurrar. «Sophie, ¿por qué le tienes miedo al mar?». La niña no respondió de inmediato. Después de un largo silencio, susurró.
porque mami dijo que necesito ser fuerte, pero yo no lo soy. Helen sintió un nudo en el pecho. Algo dentro de esa niña se estaba rompiendo, y ella no podía simplemente ignorarlo. Helen sabía que tenía que actuar, pero también entendía que cualquier confrontación directa podría empeorar la situación. Rachel estaba fragilizada, eso era evidente, y Sophie era la que más sufría con ello. Aquella noche, cuando Sophie ya dormía, Helen encontró a David en el balcón, finalmente lejos del celular. «Necesitamos hablar sobre tu hija», dijo sin rodeos. David frunció el ceño, visiblemente incómodo. «¿Qué pasó?» Helen respiró hondo. Ella tiene miedo, no solo del mar, sino de equivocarse, de defraudar. ¿Te has fijado en sus uñas? ¿En la forma en que siempre espera la aprobación de su madre? David negó con la cabeza, impaciente. Rachel es exigente, sí, pero quiere lo mejor para Sophie. La ama. Helen no discutió, pero insistió. Amar no significa hacerlo bien siempre. Algo está mal, David, y no puedes seguir fingiendo que no lo ves. David se pasó la mano por la cara, agotado. Mamá, trabajo 14 horas al día. Confío en que Rachel cuida bien de ella. ¿Qué quieres que haga? Helen sintió una mezcla de frustración y tristeza. Su hijo era un hombre brillante, pero emocionalmente ausente. Quiero que prestes atención, respondió. Sophie te necesita tanto como a su madre. David se quedó en silencio, mirando el mar oscuro frente a él. Sabía que su madre tenía razón, pero admitirlo significaba enfrentarse a verdades que él prefería evitar. Antes de que pudiera responder, oyeron un ruido procedente del pasillo. Cuando Helen se giró, encontró a Sophie parada allí, medio somnolienta, aferrándose fuertemente a su cobertor. «Abuela», murmuró. Helen se agachó de inmediato. «¿Qué pasó, mi amor?» Sophie dudó antes de responder. «Tuve un mal sueño». Helen la tomó en brazos sin pensarlo 2 veces. «Ven aquí, querida. La abuela está aquí». Mientras llevaba a la niña de vuelta a su cuarto, David se quedó atrás, mirando al suelo. Por primera vez, sintió el peso de su propia ausencia. A la mañana siguiente, Helen se despertó con una sensación de urgencia. Algo dentro de ella le decía que ese día sería decisivo. Al bajar a la cocina, encontró a Rachel sentada a la mesa, tomando café, mientras editaba más fotos en el celular. Sophie estaba a su lado, inmóvil, jugueteando con su tostada sin la intención real de comerla. El rostro de la niña parecía aún más pálido que el día anterior. Helen se sentó a la mesa y rompió el silencio. «¿Dormiste bien, querida?» Sophie levantó rápidamente la vista hacia la madre antes de encogerse de hombros. «Creo que sí». Helen sintió un nudo apretándole la garganta. Antes de que pudiera decir algo más, Rachel se levantó abruptamente. «Esta tarde, vamos a la playa de nuevo. Quiero tomar algunas fotos más». Helen no ocultó su preocupación. «Sophie no parece estar muy bien. Quizás sea mejor que descanse». Rachel se rió, pero había un tono cortante en su voz. «Helen, necesitas dejar de tratarla como si fuera una inválida. Ella está bien. Solo necesita aprender a no tener tanto miedo». Esta vez, Helen no pudo contenerse. ¿Miedo de qué, Rachel? ¿De mojarse? ¿O de equivocarse? Rachel se detuvo, con los ojos chispeando. ¿De qué estás hablando? Helen se mantuvo está firme. Intentando ser perfecta para complacerte. Pero los niños no deben vivir así. ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo? El silencio que siguió fue pesado. Rachel se rió, pero fue una risa vacía. «No entiendes, Helen. Yo crecí sin poder tener miedo. Mi madre me enseñó a ser fuerte. Y Sophie también necesita aprender eso». Helen sintió un escalofrío en la espalda. Allí estaba la verdad. Rachel no veía su propio error porque, para ella, aquello era normal. Antes de que pudiera argumentar, David entró en la cocina, luciendo cansado. «¿Qué está pasando?» Rachel tomó su taza con fuerza. «Nada. Solo estamos discutiendo lo terrible que soy como madre, según tu mamá». Helen vio la confusión en los ojos de David, pero antes de que pudiera decir algo, Rachel ya estaba saliendo de la cocina, jalando a Sophie de la mano. El día transcurrió lentamente. Helen sentía la tensión en el aire, como si algo inevitable estuviera por suceder. Rachel evitaba cualquier interacción directa y se mantenía ocupada con el celular, publicando fotos antiguas y planeando su próxima sesión de imágenes en la playa. Sophie, por su parte, permanecía en silencio, obedeciendo cada instrucción de su madre, como si caminara sobre un suelo lleno de fragmentos de vidrio. A inicios de la tarde, cuando David finalmente cerró el portátil y miró a su hija, Helen se dio cuenta de que algo en él había cambiado. La observaba de forma distinta,
con una mirada que parecía finalmente comprender lo que Helen había estado diciendo. «Vamos a jugar un poco, Sophie», sugirió. Pero, antes de que la niña pudiera responder, Rachel apareció en la puerta de la sala. «Necesita arreglarse. Vamos a la playa». La respuesta de Sophie fue inmediata. Soltó el juguete que sostenía y asintió con un silencio resignado. Helen sintió un apretón en el pecho. En la playa, la tensión aumentó aún más. Rachel estaba decidida a hacer que las fotos salieran, sin importar la voluntad de su hija. «Solo entra un poco al agua, Sophie. No necesitas ir muy lejos», dijo, señalando las olas poco profundas. La niña permaneció inmóvil, mirando la espuma blanca que se deshacía en la arena. Helen notó que sus pies se hundían ligeramente, como si quisiera enraizarse en el suelo, huir sin necesidad de correr. «Ahora, Sophie», insistió Rachel, con un tono de voz aún controlado, pero cargado de impaciencia. Entonces, sin previo aviso, Rachel dio un paso adelante y sujetó a su hija por los hombros, empujándola levemente hacia adelante. «No es difícil, querida. Solo tienes que intentarlo». El cuerpo de Sophie se puso rígido, los ojos muy abiertos. Helen ya se estaba moviendo antes de siquiera percatarse. «Rachel, para», pero fue demasiado tarde. Sophie tropezó en la arena y cayó de rodillas en el agua. En el instante en que sintió el agua tocarla, empezó a llorar desesperadamente, el sonido rompiendo el aire cálido a su alrededor. Helen no dudó ni un segundo. Corrió hacia Sophie, que estaba empapada y temblando, con las lágrimas mezclándose con el agua del mar. La niña sollozaba con tanto desespero que el corazón de Helen se apretó. «Estoy aquí, querida, estoy aquí», susurró, envolviendo a la nieta entre sus brazos y alejándola del mar. Rachel, que estaba a lo lejos, finalmente se acercó, con el rostro contorsionado en una expresión de frustración. «Ella necesitaba enfrentar eso, Helen», dijo, con la voz ya vacilante. «No puede ser débil. Yo solo estaba enseñándole...» Pero la voz de Rachel se apagó mientras Helen la miraba fijamente. «¿Qué le estás haciendo a tu hija, Rachel?», preguntó con firmeza, sin dar espacio para respuestas vacías. Sophie estaba ahora en sus brazos, aún sollozando, pero con los ojos fijos en su abuela, como si buscara algo, seguridad, tal vez, o un pedazo de su infancia perdido. David llegó corriendo, con el rostro ahora más preocupado que irritado. «¿Qué pasó?», preguntó mirando a Sophie en brazos de Helen, pero al ver la expresión de Rachel, pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. «Se cayó en el agua, David», dijo Helen, con la voz controlada, pero con una mirada llena de dolor. Y vi el miedo en sus ojos. «No es solo eso, David. No es solo el agua». Rachel intentó hablar, pero se quedó sin fuerzas. «Necesitas empezar a ver lo que está sucediendo en tu casa, David», continuó Helen, mirándolo ahora con intensidad. «Tu hija te necesita más que cualquier foto perfecta o cualquier plan para fortalecer a la niña. Ella necesita amor y seguridad». Sophie, en sus brazos, silenció cualquier posible réplica con el peso de su pequeño cuerpo, cediendo finalmente al cansancio y al miedo. En los días siguientes, Helen se convirtió en el ancla de la familia. Rachel, ante lo ocurrido, se derrumbó por completo. Sophie fue llevada al hospital para ser observada, y a pesar de no haber sufrido heridas físicas graves, el trauma psicológico que la niña comenzaba a cargar era evidente. Helen sabía que la batalla no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su nieta. Mientras Sophie se recuperaba, Rachel empezó a pasar más tiempo sola, sumida en un difícil proceso de introspección. Helen, con la calma que solo los años de experiencia en pediatría podían proporcionar, se convirtió en el pilar que todos necesitaban, especialmente David. Él finalmente comenzó a darse cuenta de que lo que su madre había señalado no era solo sobre la perfección de la imagen familiar, sino sobre las heridas invisibles que estaban moldeando el comportamiento de todos. David no sabía cómo lidiar con el dolor de haberse percatado de lo mucho que había descuidado a su hija. Durante meses, luchó con su propio arrepentimiento, pero con el tiempo, comenzó a asumir una responsabilidad emocional que jamás había tomado antes. Empezó a distanciarse un poco del trabajo y dedicó más tiempo a Sophie, participando en terapias familiares que, poco a poco, ayudaron a reconstruir la confianza entre ellos. Rachel, por su parte, inició un largo proceso de terapia para lidiar con sus propios traumas del pasado. Eso no fue fácil para ella. Las sesiones de terapia fueron dolorosas
y a menudo se sintió tentada a rendirse, pero persistió. Sophie, observando los cambios a su alrededor, poco a poco comenzó a abrirse de nuevo. La niña ya no estaba tan tensa ni temerosa, aunque el camino hacia la sanación sería largo. Pasó un año desde aquel día de Acción de Gracias. La casa de playa, que antes había sido escenario de tensiones y malentendidos, ahora parecía un espacio más tranquilo. Sophie ya no escondía sus emociones ni se encogía de miedo ante las expectativas de su madre. Ella y Rachel comenzaron a construir una nueva forma de relacionarse, más honesta y verdadera. Rachel, a lo largo de ese tiempo, aprendió a aceptar sus imperfecciones y a cuidarse mejor a sí misma antes de intentar ser la madre perfecta. Aprendió que el amor no se mide por la cantidad de fotos publicadas en las redes sociales o por las actividades programadas. Sophie, por su parte, aprendió a expresarse, a entender que sus sentimientos eran válidos y que no tenía que ocultar sus vulnerabilidades. David, ahora más presente, se convirtió en un padre diferente. Empezó a valorar los pequeños momentos con su hija, como cuando ella lo llamaba para jugar, o cuando simplemente se sentaba a su lado a conversar sobre cualquier cosa. La reconexión entre ellos fue gradual, pero real. Para Helen, aquel día de Acción de Gracias fue la prueba de que, a pesar de las dificultades, su familia finalmente había encontrado un equilibrio. Cuando todos se sentaron a la mesa, ya no existía la presión de parecer perfectos. No había más esa necesidad de encajar en una imagen. Lo que había era una familia real, imperfecta, pero con amor genuino. Sophie, sonriendo con los ojos brillando, estaba finalmente a gusto. Y Helen supo que, de alguna forma, había cumplido su misión. Su intuición, su mirada atenta, su disposición a proteger a su nieta y enfrentar los problemas de frente habían sido fundamentales para salvar la vida de Sophie. Aquel día de Acción de Gracias marcó el inicio de un nuevo capítulo para la familia Matthew. No fue una transformación instantánea, pero, a medida que pasaban los meses, el cambio era palpable. Rachel, aunque todavía lidiaba con sus propias dificultades, había aprendido a estar más presente para Sophie. Las sesiones de terapia continuaron, y ella comenzó a liberarse de algunas de las cargas del pasado. David también fue crucial en ese proceso, comprendiendo que estar presente emocionalmente para su hija significaba más que ofrecer regalos o una vida cómoda. Sophie, ahora más segura y confiada, empezó a explorar el mundo de forma más espontánea, sin el peso de expectativas abrumadoras. Y Helen, con la sabiduría que la vida le había dado, continuó siendo la guía silenciosa, siempre lista para proteger, pero también para permitir que la familia hiciera sus propios descubrimientos. Al reflexionar sobre los meses transcurridos, Helen no pudo evitar emocionarse. Aquellas semanas de tensión, en las que tuvo que tomar decisiones difíciles, también la habían transformado a ella. Se sentía agradecida por haber ayudado a salvar a su nieta, pero también por haber ayudado a su familia a sanar heridas profundas que durante mucho tiempo fueron ignoradas. Al final, lo que más importaba era el amor que siempre había sentido por Sophie, por su hija y por David. La sanación de la familia no estaba solo en reparar lo que estaba roto, sino en aprender a vivir con las imperfecciones y construir algo más fuerte a partir de ellas. Cuando la familia se reunió de nuevo, en el día de Acción de Gracias siguiente, la mesa no estaba llena de perfección, y eso era exactamente lo que hacía que todo fuera tan especial. Sophie corrió hacia Helen en cuanto entró en la sala, con una sonrisa amplia, sus ojos brillando de alegría y seguridad. Ya no había miedo. Ya no existía aquella rigidez que la había marcado en el pasado. La niña se sentó al lado de la abuela, y Helen se dio cuenta de que allí estaba la verdadera esencia de lo que siempre había soñado para su familia: unión, confianza y el espacio para ser quienes realmente eran. Rachel y David estaban más presentes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ya no intentaban agradar a nadie, ni a sí mismos, sino que se concentraban en lo que verdaderamente importaba: el amor compartido y el apoyo mutuo. Helen observó a la familia en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Sabía que la lucha no había sido fácil y que la recuperación estaba lejos de ser sencilla, pero lo más importante era que finalmente estaban en el camino correcto. Su misión como abuela y pediatra había alcanzado su punto máximo. Había rescatado no solo la seguridad física de Sophie, sino, lo que es más importante, su bienestar emocional. Al mirar el rostro sonriente de su nieta, Helen comprendió que los mayores desafíos de la vida no se tratan de corregir los errores, sino de reconocer dónde hay amor
y dónde es posible transformar las imperfecciones en fortalezas. Sophie estaba fuerte, y la familia finalmente se sentía completa, imperfecta, pero entera, lista para seguir adelante. Aquel día de Acción de Gracias marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la familia Matthew. No fue una transformación instantánea, pero, a medida que los meses pasaban, el cambio era palpable. Rachel, aunque aún lidiaba con sus propias dificultades, había aprendido a estar más presente para Sophie. Las sesiones de terapia continuaron, y ella comenzó a liberarse de algunas de las cargas del pasado. David también jugó un papel crucial en ese proceso, comprendiendo que estar presente emocionalmente para su hija significaba más que ofrecer regalos o una vida cómoda. Sophie, ahora más segura y confiada, empezó a explorar el mundo de forma más espontánea, sin el peso de expectativas abrumadoras. Y Helen, con la sabiduría que la vida le había dado, continuó siendo la guía silenciosa, siempre lista para proteger, pero también para permitir que la familia hiciera sus propios descubrimientos. Al reflexionar sobre los meses transcurridos, Helen no pudo evitar emocionarse. Aquellas semanas de tensión, en las que tuvo que tomar decisiones difíciles, también la habían transformado. Se sentía agradecida por haber ayudado a salvar a su nieta, pero también por haber ayudado a su familia a sanar heridas profundas que durante mucho tiempo fueron ignoradas. Al final, lo que más importaba era el amor que siempre había sentido por Sophie, por su hija y por David. La sanación de la familia no estaba solo en reparar lo que estaba roto, sino en aprender a vivir con las imperfecciones y construir algo más fuerte a partir de ellas. Cuando la familia se reunió nuevamente en el Día de Acción de Gracias siguiente, la mesa no estaba llena de perfección, y eso era exactamente lo que hacía que todo fuera tan especial. Sophie corrió hacia Helen en cuanto entró en la sala, con una sonrisa amplia, sus ojos brillando de alegría y seguridad. Ya no había miedo, ni esa rigidez que la había marcado en el pasado. La niña se sentó al lado de la abuela, y Helen comprendió que allí residía la verdadera esencia de lo que siempre había soñado para su familia: unión, confianza y el espacio para ser quienes realmente eran. Rachel y David estaban más presentes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Dejaron de intentar agradar a los demás y a sí mismos, enfocándose en lo que verdaderamente importaba: el amor compartido y el apoyo mutuo. Helen observó a la familia en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Sabía que la lucha no había sido fácil y que la recuperación estaba lejos de ser sencilla, pero lo más importante era que finalmente estaban en el camino correcto. Su misión como abuela y pediatra había alcanzado su culminación. Había rescatado no solo la seguridad física de Sophie, sino, lo que es más importante, su bienestar emocional. Al mirar el rostro sonriente de su nieta, Helen comprendió que los mayores desafíos de la vida no se tratan de corregir los errores, sino de reconocer dónde hay amor y dónde es posible transformar las imperfecciones en fortalezas. Sophie estaba fuerte, y la familia finalmente se sentía completa, imperfecta, pero entera, lista para seguir adelante.